Hay momentos en la vida profesional que te definen para siempre. Instantes donde todo lo que has construido, cada sacrificio, cada noche sin dormir revisando propuestas, cada fin de semana perdido en conferencias con zonas horarias imposibles, te reduce a una sola frase pronunciada con desprecio absoluto. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde en la oficina del CFA de Pharmatech Industries, la multinacional farmacéutica, donde había dedicado 11 años de mi vida. Pudiste haberlo hecho por la mitad. Las palabras de Rodrigo Méndez, nuestro nuevo Chief Financial Officer, resonaron en esa oficina de paredes de vidrio como una sentencia de muerte. Sostenía mi último informe de compensación entre sus dedos como si fuera basura radioactiva. Adriana, necesito que entiendas algo, continuó, ajustándose sus gafas de diseñador que probablemente costaron más que mi salario mensual. Eres gerente de cuentas clave. No eres insustituible. Cualquier persona con la mitad de tu experiencia podría hacer exactamente lo mismo que tú por la mitad de lo que te pagamos. Los números simplemente no cuadran. Me quedé allí, de pie frente a su escritorio minimalista, sintiendo cómo 11 años de relaciones construidas, contratos salvados y clientes satisfechos se evaporaban en la arrogancia de un hombre que llevaba exactamente 4 meses en la empresa. 4 meses, y ya creía saberlo todo. Rodrigo, intenté mantener mi voz firme. Mis cuentas representan el 32% de los ingresos totales de la división europea. El contrato con Medicorp que renové el año pasado vale 12 millones de euros anuales, lo sé. Me interrumpió con un gesto de mano que pretendía ser despectivo. Pero ese contrato ya está firmado, ya renovado. El trabajo duro ya está hecho. ¿Para qué necesitamos pagarte como si estuvieras cerrando ese trato todos los días? Es simple matemática empresarial, Adriana. Y francamente me sorprende que alguien con tu supuesta experiencia no lo entienda. Sentí como la sangre subía a mis mejillas, no de vergüenza, de rabia contenida. Los contratos no se mantienen solos, dije, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Las relaciones son sobrevaloradas en el mundo moderno, me cortó nuevamente. Tenemos sistemas CRM, equipos de soporte, procesos automatizados. La era del gerente de cuentas indispensable terminó hace una década. Bienvenida al futuro de la eficiencia corporativa. Hubo un silencio tenso. Podía ver a través de las paredes de vidrio cómo algunos de mis colegas intentaban no mirar hacia adentro. Sabían lo que estaba pasando. Todos lo sabíamos. Rodrigo había llegado con una misión clara de la casa matriz en Alemania: reducir costos operativos en un 20%. Y aparentemente yo era parte de esa ecuación. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo se reclinó en su silla ejecutiva de cuero italiano y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Estoy proponiendo que aceptes una reducción salarial del 40% o que busques oportunidades en otro lugar. Tienes hasta el final del día para decidir. El mundo pareció detenerse. 40% después de 11 años. Después de ser nombrada 3 veces gerente del año. Después de salvar contratos que otros habían dado por perdidos. Después de trabajar Navidades, Pascuas, cumpleaños, aniversarios, todo por esta empresa que ahora me reducía a un simple costo operativo excesivo en una hoja de cálculo. No, dije simplemente. Rodrigo parpadeó, genuinamente sorprendido. Claramente esperaba que me derrumbara, que suplicara, que aceptara humillada. ¿Perdón? Dije que no. No voy a aceptar una reducción del 40%. Y tampoco voy a renunciar para facilitarte las cosas. Su rostro se endureció. Entonces me estás dejando sin opciones, Adriana.
Si te despido por causa justificada, no recibirás indemnización. No hay causa justificada y ambos lo sabemos, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Mis números son impecables, pero adelante, Rodrigo, despídeme. Quiero ver cómo le explicas a la junta directiva por qué despediste a la gerente responsable de 1/3 de los ingresos europeos. Antes de contarles cómo la decisión de Rodrigo se convirtió en el error más catastrófico de su carrera y en mi venganza más dulce, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo la arrogancia de un CFO obsesionado con hojas de cálculo destruyó una empresa de 2.000 millones de euros y creó a su peor competidora. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo un despido por eficiencia terminó costándole a Pharmatech Industries más de 50 millones de euros en 3 años. La respuesta de Rodrigo fue llamar a seguridad, literalmente. A las 4 de la tarde de ese martes, 2 guardias de seguridad aparecieron en mi oficina con una caja de cartón vacía y me informaron que tenía 20 minutos para recoger mis pertenencias personales y entregar mi tarjeta de acceso, mi laptop corporativa y mi teléfono móvil de empresa. La caminata hacia el ascensor con esa caja en mis brazos fue la más larga de mi vida. Podía sentir las miradas de mis colegas, algunos con lástima, otros con miedo de ser los siguientes. Nadie dijo nada. Nadie se atrevía. El mensaje era claro. Esto es lo que pasa cuando desafías al nuevo régimen. Cuando llegué a mi apartamento dejé caer la caja junto a la puerta y me serví una copa de vino que no probé. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se encendía con las luces del atardecer, sintiendo un vacío que no había experimentado desde que mi padre murió cuando yo tenía 19 años, 11 años de mi vida, y todo reducido a pudiste haberlo hecho por la mitad. Mi teléfono personal sonó. Era Clara, mi mejor amiga y también ex colega de Pharmatech, que había renunciado 3 años atrás para emprender. Ya me enteré, dijo sin preámbulo cuando contesté. Todo el edificio está hablando de ello. Adriana, lo siento tanto. No lo sientas, respondí sorprendida de lo calmada que sonaba mi propia voz. Tal vez era hora. ¿Hora de qué? ¿De que un imbécil con complejo de MBA te despidiera porque no entiende la diferencia entre costos y valor? Casi sonreí. Clara siempre había tenido el don de ver las cosas con claridad brutal. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que tal vez tenga razón, tal vez sí soy reemplazable, tal vez todo lo que hice estos 11 años no significa nada. Adriana Romero, escúchame bien. La voz de Clara se volvió seria. Conozco a tus clientes, sé cómo te adoran. Sé que cuando Marcolabs estuvo a punto de romper su contrato hace 3 años, tú volaste a Milán en tu día libre. Te reuniste con su CEO en un café porque él se negaba a volver a pisar Pharmatech y salvaste un contrato de 8 millones de euros con una servilleta y tu palabra. ¿Crees que Rodrigo puede meter eso en su hoja de cálculo? Tus palabras se quedaron flotando en mi mente después de que colgamos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todos los momentos que habían definido mi carrera. Las crisis resueltas a las 3 de la madrugada, los vuelos de emergencia, las cenas incómodas, traduciendo no solo idiomas, sino culturas empresariales completamente diferentes. Las veces que había sido terapeuta, estratega, negociadora y amiga para clientes que veían en Pharmatech no solo un proveedor, sino un socio. Rodrigo creía que eso se podía hacer por la mitad. Estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre la diferencia entre precio y valor. El miércoles por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en años.
Si Pharmatech creía que era reemplazable, perfecto. Era hora de probar exactamente cuánto valía en el mercado real. Abrí mi laptop personal y comencé a hacer una lista. No de empresas a las que enviar mi currículum. No. Una lista de cada cliente importante con el que había trabajado en los últimos 11 años. Y junto a cada nombre, anoté detalles que ningún CRM del mundo podría capturar. El nombre del CEO y sus hijos, sus pasatiempos, sus preocupaciones reales sobre la industria, los proyectos especiales que estaban desarrollando, pero que nunca habían compartido oficialmente con Pharmatech. Cuando terminé, tenía 43 nombres. 43 relaciones reales que había construido no con presupuestos de entretenimiento corporativo, sino con atención genuina, comprensión profunda y respeto mutuo. El jueves por la mañana comencé a hacer llamadas, no para quejarme de Pharmatech, no para hablar mal de Rodrigo, simplemente para reconectar, para saludar, para informar que estaba explorando nuevas oportunidades y que valoraba profundamente la relación profesional que habíamos construido a lo largo de los años. La primera llamada fue a Stefano Bardini, CEO de Medicorp Italia, nuestro cliente más grande. 200 millones de euros en contratos anuales con Pharmatech. Yo había manejado esa cuenta personalmente durante 7 años. Adriana, su voz sonó genuinamente emocionada cuando contestó. Iba a llamarte esta misma semana. Tenemos un problema con la última entrega y... Espera, ¿por qué me llamas desde un número diferente? Stefano, tengo que informarte algo. Ya no trabajo para Pharmatech Industries. Hubo un silencio largo, muy largo. ¿Qué? Me despidieron el martes. Estoy explorando nuevas oportunidades y quería que lo supieras directamente de mí antes de que... ¿Te despidieron? Su voz subió una octava. Despidieron a Adriana Romero, la persona que salvó nuestro contrato cuando su idiota de predecesor nos mandó producto defectuoso. La persona que vuela a Milán cada vez que tenemos una inquietud seria. La única persona en Pharmatech que entiende nuestra industria lo suficientemente bien como para tener conversaciones reales sobre innovación. Stefano, no quiero poner a Pharmatech en una situación difícil. No, Adriana, escúchame. Tengo que colgar ahora porque necesito hablar urgentemente con mi equipo, pero mantén tu teléfono cerca, te llamaré en menos de 2 horas. Colgó antes de que pudiera responder. La siguiente llamada fue a Katerina Volkova de Biosync en Praga. 50 millones de euros anuales. Misma reacción. Shock, indignación, una promesa de hablar pronto. Para el mediodía del jueves, había hablado con 17 de mis 43 contactos, y cada conversación había seguido el mismo patrón: incredulidad, frustración con Pharmatech y un interés notable en mantenerse en contacto conmigo específicamente. A las 3 de la tarde mi teléfono sonó. Número italiano, Stefano. Adriana, ¿dónde estás ahora mismo? En mi apartamento en Barcelona. ¿Por qué? Porque acabo de tener la conversación más interesante de mi vida con 5 de mis colegas CEOs. ¿Conoces a Marcus Hoffman de Germamed? ¿A Yuki Tanaka de Farmacia? ¿A Jean-Pierre Rousseau de France Pharma? Por supuesto que los conocía. Todos eran clientes míos. ¿O habían sido? Sí, los conozco. Bien, porque todos acabamos de descubrir que Pharmatech despidió a la única persona que realmente entendía nuestras necesidades, y todos llegamos a la misma conclusión. Si Pharmatech no te valora, tal vez deberíamos valorarte nosotros, directamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Stefano, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que 6 de los clientes más grandes de Pharmatech Industries acabamos de tener una videollamada de emergencia y queremos hacerte una propuesta, una que creo que te va a interesar mucho. ¿Puedes estar en Milán mañana por la tarde? Tomé el vuelo de las 7 de la mañana del viernes. Stefano,
había enviado un coche a recogerme al aeropuerto. No me llevó a las oficinas de Medicorp. Me llevó a un restaurante privado en el centro de Milán, uno de esos lugares donde los verdaderos acuerdos de poder se hacen lejos de ojos curiosos. Cuando entré al salón privado, no estaba solo Stefano. Estaban los 6, los CEOs de 6 de las compañías farmacéuticas más grandes de Europa. Juntos, representaban más de 400 millones de euros en contratos anuales con Pharmatech. «Adriana, siéntate», dijo Stefano, señalando la silla al centro de la mesa. «Tenemos una propuesta para ti. Y antes de que digas algo, escúchanos completamente». Me senté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no había experimentado en años. Markus Hoffmann, el alemán meticuloso y directo de Germamed, habló primero. «Adriana, todos en esta mesa hemos trabajado contigo durante años. Conocemos tu valor. Pharmatech claramente no. Así que hemos decidido tomar una acción que, francamente, ninguno de nosotros pensamos que tomaríamos jamás. Queremos que fundemos juntos una nueva empresa consultora especializada en gestión de cuentas estratégicas farmacéuticas». Parpadeé, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?» Jean-Pierre Rousseau, el francés elegante de France Pharma, continuó. «Escucha la propuesta completa. Nosotros 6 pondremos el capital inicial. 3.200.000 euros para empezar. Tú serás la CEO y tendrás el 30% de participación accionaria. Nosotros seremos tus primeros clientes garantizados, con contratos de 3 años firmados antes de que abras las puertas. Pero hay algo más», agregó Caterina con una sonrisa que reconocí inmediatamente. Era la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato especialmente satisfactorio. «Todos nosotros tenemos cláusulas de salida en nuestros contratos con Pharmatech. Y todos hemos decidido que cuando esos contratos expiren en los próximos 18 meses, no los renovaremos. En su lugar, queremos trabajar con tu nueva empresa como intermediaria estratégica. Tú gestionarás nuestras necesidades, negociarás con proveedores y nos ayudarás a optimizar toda nuestra cadena de suministro farmacéutico». Mi mente estaba corriendo a velocidad imposible, procesando lo que estaban proponiendo. No era solo un trabajo, era venganza corporativa en su forma más pura y devastadora. Me estaban ofreciendo no solo convertirme en competencia de Pharmatech, sino en la persona que literalmente iba a desviar cientos de millones de euros de contratos directamente desde su cartera de clientes más valiosa. «¿Y qué pasa con Pharmatech mientras tanto?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Quiero decir, antes de que expiren los contratos actuales». Stefano se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que podría ser justicia poética o simplemente venganza bien merecida. «Ah, esa es la parte más interesante, Adriana. Verás, todos nuestros contratos tienen cláusulas que permiten terminación anticipada si hay cambios significativos en la gestión de cuentas que afecten negativamente la relación comercial. Despedir a nuestra gerente de cuentas de confianza sin consultarnos califica perfectamente. Así que tenemos 2 opciones. Podemos terminar los contratos ahora mismo con 30 días de aviso o podemos esperar a que expiren naturalmente». «Nosotros votamos por esperar», interrumpió Yuki Tanaka, la japonesa normalmente silenciosa de farmacia, con una sonrisa casi maliciosa, «porque queremos ver exactamente qué tan reemplazable creen que eres. Queremos ver quién envían para hacer el trabajo por la mitad del costo. Butos, cuando fracasen, cuando se den cuenta de que las relaciones reales no se pueden automatizar con CRM ni reemplazar con gerentes junior que cobran menos, entonces ejecutaremos las cláusulas de salida.
y para ese momento tu empresa ya estará establecida y lista para recibirnos. Era brillante, cruel, sí, pero absolutamente brillante. Necesito pensarlo, dije, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Por supuesto, respondió Stefano. Tienes hasta el lunes. Pero, Adriana, piensa en esto. Pharmatech te dijo que podía ser reemplazada por la mitad del costo. Nosotros te estamos ofreciendo convertirte en CEO de tu propia empresa con 3 millones de euros de capital inicial y 400 millones en contratos garantizados. ¿Quién crees que entendió realmente tu valor? Volé de regreso a Barcelona esa noche con la cabeza dando vueltas. Cuando llegué a mi apartamento, había un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Reconocí el logo de Pharmatech inmediatamente. Era mi carta oficial de despido, firmada por Rodrigo Méndez. La razón citada: reestructuración por optimización de costos operativos. La indemnización: exactamente el mínimo legal requerido, ni un euro más. Me senté en mi sofá con esa carta en las manos y, por primera vez desde el martes, sonreí. Una sonrisa real, amplia, liberadora. El lunes por la mañana llamé a Stefano. Acepto, hagámoslo. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Registramos la empresa, Adriana Romero Strategic Pharma Consulting, ARSPC para abreviar. Los 6 CEOs mantuvieron su palabra. 3.200.000 euros depositados en la cuenta corporativa antes de que terminara el primer mes. Contraté un equipo pequeño, pero excepcional. 3 ex colegas de Pharmatech que estaban hartos del nuevo régimen de Rodrigo, más 2 especialistas en logística farmacéutica que había conocido en conferencias. Abrimos oficinas modestas en Barcelona, pero diseñadas para impresionar cuando los clientes visitaran. Y empezamos a trabajar discretamente con nuestros 6 fundadores clientes, optimizando sus procesos, identificando oportunidades, construyendo exactamente el tipo de relación estratégica profunda que Rodrigo creía que era sobrevalorada. Mientras tanto, en Pharmatech las cosas no iban bien. Clara, que aún tenía contactos dentro de la empresa, me mantenía informada. Rodrigo había asignado mis cuentas a 3 gerentes diferentes, ninguno con más de 2 años de experiencia. La lógica era simple: dividir el trabajo, pagar menos a cada uno, maximizar eficiencia. Los primeros problemas empezaron en la semana 2. Medicorp había reportado un problema de calidad menor con un lote de productos. Normalmente, yo habría estado en Milán en 24 horas, resolviendo el problema cara a cara con su equipo de control de calidad. En su lugar, el nuevo gerente envió un email corporativo estándar diciendo que investigarían el asunto siguiendo los protocolos establecidos. Stefano me llamó furioso. ¿Ves esto, Adriana? Un email de plantilla. Después de 7 años de trabajar juntos, ¿me envían un email corporativo genérico? Ten paciencia, Stefano, le respondí calmadamente. Aún no es el momento. Lo sé, pero es difícil, muy difícil. Para el mes 3, Pharmatech había perdido 2 clientes medianos. No mis cuentas, pero empresas que habían visto cómo trataban a sus clientes grandes y decidieron que no querían ser parte de esa nueva cultura de eficiencia. Para el mes 4, yo había empezado a recibir llamadas de otros clientes de Pharmatech, no los que yo había manejado, sino otros que habían oído rumores sobre lo que estaba construyendo. Querían saber si ARSPC aceptaría trabajar con ellos también. Eventualmente, les decía, ahora mismo estamos enfocados en construir nuestra base, pero manténganse en contacto. El mes 6 fue cuando todo comenzó a colapsar para Pharmatech de manera realmente espectacular. Germamed tenía su revisión anual de contrato programada. Marcus Hoffman,
voló personalmente a Barcelona para reunirse con el equipo de Pharmatech. Rodrigo, orgulloso, decidió manejar la reunión personalmente para demostrar su nuevo enfoque eficiente. Clara me contó después lo que pasó. Fue hermoso en su desastrosa perfección. Rodrigo entró a la reunión con una presentación de PowerPoint llena de gráficos sobre optimización de costos y mejoras en eficiencia operativa. Habló durante 40 minutos sobre cómo Pharmatech estaba transformándose para el futuro. Marcus lo dejó terminar. Luego, con esa precisión alemana que lo caracterizaba, dijo: Herr Méndez, su presentación es impresionante, muchos números, muchas eficiencias. Pero tengo una pregunta simple. ¿Dónde está Adriana Romero? El silencio en la sala, según Clara, fue absoluto. La señora Romero ya no trabaja con nosotros, respondió Rodrigo con esa sonrisa condescendiente que yo conocía tan bien. Pero le aseguro que su cuenta está siendo manejada por un equipo altamente calificado que... No me interesa un equipo, interrumpió Marcus. Me interesaba Adriana. Ella entendía nuestro negocio. Ella respondía a mis llamadas a cualquier hora. Ella volaba a Frankfurt cuando teníamos crisis reales, no cuando había reuniones programadas en calendarios corporativos. ¿Su equipo puede hacer eso? Herr Hoffmann, con el debido respeto, el modelo de gerente de cuenta indispensable es arcaico. Nosotros, con el debido respeto, Herr Méndez, lo cortó Marcus con una voz que congelaba el acero. Ustedes despidieron a la única razón por la que Germamed había permanecido leal a Pharmatech durante 7 años. Y ahora quieren que renueve un contrato de 70 millones de euros anuales basándome en gráficos de PowerPoint sobre eficiencia. Rodrigo aparentemente intentó recuperarse. Herr Hoffmann, estoy seguro de que si revisa nuestros números, ya revisé mis números. Marcus se puso de pie guardando sus papeles en su maletín. Y decidí que Germamed ejercerá su cláusula de salida. Tienen 30 días de aviso a partir de hoy. No renovaremos nuestro contrato. ¿Qué? Herr Hoffmann, eso es una reacción excesiva. Si hay algún problema con el servicio, podemos... El problema, Herr Méndez, es que ustedes creen que las relaciones comerciales son líneas en una hoja de cálculo que pueden optimizar. Y están equivocados. Buenos días. Marcus salió de esa reunión y me llamó inmediatamente. Adriana, acabo de activar la cláusula de salida. 30 días. ARSPC está lista para recibir a Germamed oficialmente. Más que lista, Marcus. Te enviaré el contrato propuesto esta tarde. Una semana después fue Caterina. 2 semanas después, Jean-Pierre. Como fichas de dominó perfectamente alineadas, mis 6 fundadores clientes activaron sus cláusulas de salida en un periodo de 6 semanas. 400 millones de euros en contratos anuales, desapareciendo de Pharmatech como agua entre los dedos. La junta directiva entró en pánico. Según Clara, hubo una reunión de emergencia donde exigieron explicaciones. Rodrigo, siempre el maestro de las presentaciones, intentó culpar a condiciones de mercado adversas y competencia desleal. Alguien de la junta, un vicepresidente senior que había estado en la empresa durante 20 años, aparentemente lo interrumpió. ¿Competencia desleal? Rodrigo, despediste a Adriana Romero porque creías que era demasiado cara. Ahora ella fundó su propia empresa y se está llevando a nuestros clientes más grandes. Eso no es competencia desleal. Eso es karma corporativo. Clara me dijo que Rodrigo intentó defenderse, argumentando que él no podía haber previsto que los clientes reaccionarían de esa manera, que las relaciones comerciales debían ser con la empresa, no con individuos específicos. El vicepresidente, un hombre llamado Heinrich Schmidt, que había construido Pharmatech desde sus inicios 30 años atrás, aparentemente golpeó la mesa con su puño.
¿Que no podías preverlo? Adriana Romero llevaba 11 años construyendo esas relaciones. Cualquier persona con medio cerebro hubiera sabido que despedirla tendría consecuencias, pero tú estabas tan obsesionado con tus hojas de cálculo que olvidaste que estamos en el negocio de las personas. Rodrigo fue puesto en licencia administrativa 2 días después, un eufemismo corporativo elegante para decir que lo habían apartado mientras decidían cómo despedirlo sin que pareciera un completo desastre de relaciones públicas. Pero el daño ya estaba hecho, y lo peor para Pharmatech aún estaba por venir. Verán, cuando 6 de tus clientes más grandes se van simultáneamente, el resto del mercado lo nota y empieza a hacer preguntas. Preguntas incómodas como ¿qué está pasando en Pharmatech? ¿Por qué sus mejores clientes están huyendo? En la industria farmacéutica, la confianza lo es todo. Un proveedor que no puede mantener sus relaciones clave es un proveedor que tiene problemas más profundos, o al menos esa es la percepción. Y en los negocios, la percepción es la realidad. Para el mes 9 de mi despido, Pharmatech había perdido 2 clientes más que yo ni siquiera había manejado. Simplemente decidieron que una empresa en crisis no era el socio que necesitaban. Las acciones de Pharmatech, que cotizaban en la bolsa de Frankfurt, cayeron un 23% en 3 meses. 2.000 millones de euros de valor de mercado evaporados. Los analistas financieros escribían artículos preguntándose qué había salido mal con la estrategia de optimización de la compañía. Uno de esos artículos, publicado en Financial Times Europa, tenía un titular que me hizo reír a carcajadas cuando Clara me lo envió. Pharmatech aprende que no todo lo valioso aparece en una hoja de cálculo. Mientras Pharmatech se desmoronaba, ARSPC florecía. Con los 6 contratos iniciales funcionando perfectamente, mi reputación en la industria se disparó. No como la gerente de cuentas que había sido despedida injustamente, esa narrativa de víctima no me interesaba, sino como la estratega brillante que había transformado un despido en una empresa multimillonaria en menos de un año. Empezaron a llamarme para conferencias, para paneles de discusión, para entrevistas en publicaciones especializadas. Cada vez contaba mi historia sin amargura, enfocándome en las lecciones, el valor de las relaciones auténticas, la diferencia entre precio y valor, porque las personas, no los procesos, siguen siendo el corazón de los negocios. Para el final del primer año, ARSPC tenía 12 clientes, ingresos por 83 millones de euros y un equipo de 26 personas excepcionales. Mi participación accionaria del 30% valía aproximadamente 18 millones de euros, según las últimas proyecciones. 18 millones, por ser demasiado cara. Pero la verdadera venganza, la que me dio más satisfacción que cualquier número en una cuenta bancaria, llegó 18 meses después de mi despido. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, escuché una voz que no había oído desde aquella tarde de martes en su oficina de paredes de vidrio. ¿Adriana? Soy Rodrigo Méndez. Me quedé en silencio, procesando la audacia de esa llamada. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, continuó rápidamente, su voz sin ningún rastro de la arrogancia que recordaba. Pero necesito pedirte algo. Es importante. Estoy escuchando, dije, mi voz neutral. Pharmatech está en problemas serios. Perdimos otros 4 clientes grandes el trimestre pasado. Las acciones siguen cayendo. La Junta está considerando vender la empresa a precio de liquidación si no podemos estabilizar la situación. Y todos están diciendo que la única persona que puede arreglar esto eres tú. Disculpa. Heinrich Schmidt, el vicepresidente senior, ha convencido a la Junta de que te ofrezcan regresar.
como vicepresidenta ejecutiva de Relaciones Estratégicas con Clientes, salario de 450.000 euros anuales más bonos, participación accionaria, autonomía completa para reconstruir el departamento, lo que sea que necesites. Me reí. No pude evitarlo. Una risa larga, genuina, liberadora. Rodrigo, déjame ver si entiendo. Hace 18 meses me despediste porque me pagaban demasiado y creías que cualquiera podrías hacer mi trabajo por la mitad. Ahora quieres que regrese por 4 veces mi salario anterior para arreglar el desastre que tú creaste. Adriana, sé que cometí un error. No, Rodrigo, cometiste muchos errores. Error número 1, creer que las hojas de cálculo cuentan toda la historia. Error número 2, confundir precio con valor. Error número 3, asumir que 11 años de relaciones construidas podrían ser reemplazadas con sistemas CRM y procesos automatizados. Y error número 4, el más grande de todos, olvidar que en los negocios, especialmente en esta industria, las personas confían en personas, no en empresas. Entonces, ¿es un no? Es un absoluto, rotundo, definitivo no. Tengo mi propia empresa, Rodrigo. Una empresa que creaste tú cuando decidiste que yo era prescindible. Una empresa que está prosperando precisamente porque hace todo lo que tú creíste que era innecesario. Construir relaciones reales, entender profundamente a los clientes, valorar a las personas sobre las ganancias a corto plazo. Adriana, por favor, si no regresas, Pharmatech podría quebrar. Hay 3.000 empleados que perderán sus trabajos. Y ahí estaba, el último intento de manipulación. Hacerme sentir culpable por el desastre que él había creado. Rodrigo, escúchame con mucha atención porque esta es la última vez que hablaremos. Pharmatech no está en problemas porque yo me fui. Pharmatech está en problemas porque una cultura corporativa decidió que la eficiencia y los recortes de costos eran más importantes que las relaciones humanas que sostenían todo el negocio. Tú fuiste solo el símbolo de esa cultura, pero el problema es mucho más profundo. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que dejes de buscar una salvadora mágica y empieces a reconstruir desde la base. Contrata gente que realmente le importe. Dale tiempo para construir relaciones. Deja de medir todo en términos de retorno inmediato de inversión. Y aprende la lección que debiste haber aprendido hace 18 meses. En los negocios de servicios, las personas son el producto. Cuando olvidas eso, ya perdiste. Colgué sin esperar respuesta. Clara me llamó 1 hora después. ¿Es cierto? Rodrigo te llamó para pedirte que regresaras. Es cierto. ¿Y qué dijiste? Le dije que no, obviamente. Adriana Romero, eres mi heroína. ¿Sabes qué más pasó hoy? ¿Qué? La junta directiva de Pharmatech despidió oficialmente a Rodrigo. Sin indemnización, citaron negligencia administrativa grave que resultó en pérdidas financieras catastróficas. Las mismas palabras que él probablemente hubiera usado para despedir a alguien más. La ironía era deliciosa. Han pasado 3 años desde aquel martes en la oficina de Rodrigo. ARSPC ahora tiene oficinas en 5 países, 62 empleados y factura 220 millones de euros anuales. Mi participación accionaria vale más de 50 millones de euros. Pero esos números, por impresionantes que sean, no son la parte importante de la historia. La parte importante es que construí todo esto basándome exactamente en lo que Rodrigo llamó sobrevalorado: relaciones humanas auténticas, respeto mutuo y la comprensión de que en los negocios, como en la vida, las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. Pharmatech finalmente se estabilizó, pero solo después de vender su división europea a un competidor y despedir al 40% de su personal.
La empresa que alguna vez valió 2.000 millones de euros, ahora vale aproximadamente 600 millones. Rodrigo, según escuché, trabaja en una firma de consultoría pequeña en Madrid, muy lejos de las decisiones estratégicas de alto nivel. En cuanto a mí, cada vez que alguien me pregunta sobre mi historia de éxito, les cuento sobre aquel martes, sobre un CFO que creyó que podía cuantificar el valor humano en una hoja de cálculo, sobre cómo un despido se convirtió en el mejor regalo involuntario de mi carrera. Y siempre termino con la misma lección. Cuando alguien te dice que eres reemplazable, que tu trabajo puede hacerse por la mitad, tienes dos opciones. Puedes creerles y derrumbarte, o puedes tomarlo como un desafío para probar exactamente cuánto vales en el mundo real. Yo elegí la segunda opción, y resultó que valía mucho más de lo que Pharmatech jamás estuvo dispuesta a pagar. La última vez que crucé miradas con Rodrigo fue en una conferencia industrial el año pasado. Yo estaba en el escenario principal como panelista invitada, hablando sobre el factor humano en la gestión de cuentas estratégicas. Él estaba en la audiencia, en la fila 17, tomando notas. Cuando nuestras miradas se encontraron, él asintió levemente, no con arrogancia, no con resentimiento, con algo que parecía reconocimiento, tal vez incluso respeto. Yo devolví el gesto, porque, irónicamente, le debía mi éxito actual, sin su arrogancia, sin su despido, sin su creencia fundamental de que yo era prescindible, nunca hubiera descubierto que podía construir algo mucho más grande que una carrera corporativa. A veces, las mejores venganzas no son las que planeas, son las que construyes cliente por cliente, relación por relación, día tras día, simplemente siendo tan valiosa que el mundo no tiene más opción que reconocerlo. Y cuando ese reconocimiento llega, cuando tienes tu propia empresa valorada en millones, cuando tus antiguos clientes te llaman socia en lugar de proveedora, cuando la industria te celebra como líder de pensamiento en lugar de solo otra gerente de cuentas, esa es la venganza que ninguna hoja de cálculo puede medir y es absolutamente deliciosa. Si hay algo que aprendí de esta experiencia es esto: tu valor no lo determina quien te emplea, lo determina el impacto que tienes en las personas con las que trabajas. Rodrigo vio costos, mis clientes vieron valor, y esa diferencia de perspectiva cambió completamente el curso de mi vida. Así que si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien te dice que eres reemplazable, que tu trabajo puede hacerse por menos, que tu experiencia no vale lo que te pagan, recuerda esta historia. Y luego pregúntate, ¿están midiendo tu precio o tu valor? Porque créeme, son dos cosas completamente diferentes, y el mundo siempre, eventualmente, reconoce la diferencia.